Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El gobierno dispuso de nuevo el toque de queda en el Gran Santo Domingo a partir de las 8 de la noche. El ciudadano tendrá unas 3 horas adicionales para poder llegar a sus hogares, y esa medida entrará en vigor a partir del próximo jueves 27 de los corrientes. Es una disposición que se adopta mediante decreto para el Gran Santo Domingo. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas en lugares públicos, y los centros públicos podrán ser ocupados hasta un 50% de su capacidad. Son medidas que ya nos resultan familiares y tienen que ver con el rebrote que está afectando el Gran Santo Domingo, fundamentalmente el Gran Santo Domingo. Es una medida que nosotros veíamos venir, no nos extraña. Esa es una posibilidad que nunca descartamos por la situación que están viviendo otros países. República Dominicana, por una decisión política, decidió, valga la repetición del término, un esquema de apertura para facilitar el dinamismo de la economía. Y eso no tiene que ver con asuntos con criterios médicos. Esa fue una decisión fundamentalmente política, porque ya en todas partes se sabe cómo es que se comporta el virus. Hay más o menos, en sentido general, unos esquemas ya establecidos, aunque hay muchas cosas que se desconocen del virus todavía, pero se sabe cómo se contagia, cómo se transmite y cómo es que se pueden evitar los contagios. Pero al mismo tiempo usted tiene que manejar otros temas, porque este no es solo un problema de salud pública, este también es un problema económico y también es un problema político. Y la decisión de cuál ruta seguir es una decisión, en sentido general, una decisión política. Y tú, pues los criterios médicos tratan de hacerlo compatible con algunos intereses que hay que son importantes. Si fuéramos a actuar, a manejarnos desde el punto de vista estrictamente médico, entonces desde luego que estuviéramos todavía en políticas de austeridad, en políticas de un distanciamiento forzoso, un distanciamiento estricto y medidas realmente susceptibles de evitar el contagio, porque reitero, nosotros sabemos ya perfectamente cómo es que eso se transmite. Y pues en el mundo entero se corren riesgos, y nosotros pues decidimos abrir la economía. Yo decía que era mejor, ese era un criterio personal mío, que era mejor usted tener ir avanzando en la dinamización de la economía a una menor velocidad y no exponerse excesivamente. Porque, decíamos, un trancón puede tener, otro trancón forzoso puede tener consecuencias realmente muy lamentables. Porque en esto tú tienes un margen de maniobra, pero hay un momento en el que la realidad te impone determinadas decisiones. ¿Cuál es esa realidad? La realidad de centros hospitalarios al borde del colapso, saturados de pacientes, incluyendo las unidades de cuidados intensivos. Cuando llegas a ese punto, el trancón se impone. ¿Por qué? Porque no resiste, ningún gobierno resiste una situación de gente muriéndose literalmente en la calle porque no hay un lugar
dónde atenderlo, con los hospitales totalmente colapsados. Y esa es una realidad que ya la hemos visto. Y entonces los gobiernos tratan de no llegar a ese punto. Por eso es que el cierre muchas veces se impone. En este caso no es que hemos llegado a los niveles de saturación, al colapso del sistema sanitario, pero hemos visto cómo las unidades de cuidados intensivos se han ido llenando de personas y cómo la cantidad de camas se hace cada vez más reducida. Nosotros decidimos correr esos riesgos y siempre sugerimos, hay cosas con respecto a las cuales tú no puedes bajar la guardia. Y no es porque nosotros privamos en entendido en estos asuntos, que no lo somos. Simple y llanamente porque hemos visto los manejos, los consejos de los expertos, sobre todo aquellas medidas que tienen que ver con las variantes que surgen en distintos lugares. Fíjense en un detalle, los grandes rebrotes que hoy estamos viendo, los países que más duro han sido atacados en una segunda, tercera oleada, han sido países en donde han llegado nuevas variantes del virus, o países en donde el virus ha mutado, en donde han aparecido nuevas variantes. Es el caso, por ejemplo, de Brasil, en donde apareció la variante brasileña del coronavirus, y esa variante le ha dado durísimo a los brasileños. Y muchos países han adoptado medidas para evitar que eso les llegue, porque donde quiera que lleguen las nuevas variantes causan muchos estragos, porque las nuevas variantes generalmente, y eso es lo que se está demostrando, son más agresivas, se transmiten con más facilidad, y entonces los gobiernos se cuidan un poco de eso. O es el caso, por ejemplo, del Reino Unido, de Gran Bretaña, en donde apareció allí una variante que golpeó durísimo a los británicos. Y también muchos países adoptaron medidas para evitar que les llegara. O el caso de la India actualmente. Fíjense que la India tenía una situación más o menos llevadera hasta que se produjo esa nueva variante. Cuando apareció, entonces los indios han tenido ahí una situación que todavía no han podido controlar. Una situación muy dramática, con en algunas regiones los hospitales abarrotados. Y hemos visto ahí unos panoramas dantescos de gente que ha tenido que ser incinerada en la calle. O el famoso río Ganges lleno de cadáveres de gente que fueron allí procurando la cura que no encontraban en los centros de salud. O finalmente el caso de la variante sudafricana, que allí apareció, y esa es otra variante de la cual, por los niveles de agresividad, los gobiernos también han adoptado medidas para que no les llegue. Y entonces, de las variantes hay que cuidarse. De esas variantes hay que cuidarse. Ya sabemos a ciencia cierta que están la británica y la brasileña en Haití. Y Haití, que había tenido una situación más o menos llevadera del coronavirus, hoy está en una situación de emergencia. Que siempre dijimos, el caso de Haití, lo mismo que los países africanos, yo creo que Haití es un pedacito de África en el Caribe, pues es un caso curioso, y los especialistas han considerado al África un caso muy llamativo, digno de estudio, porque mientras en el resto del mundo el virus causaba estragos, en el África un puñadito de países eran los que tenían una situación ahí más o menos difícil. Y eso se explicó por supuestamente la juventud de la población. África está compuesta por gente joven fundamentalmente, pero también hay algunos científicos que piensan que en algún momento los países africanos fueron atacados por
algunas variantes del coronavirus y que como consecuencia de eso lograron desarrollar anticuerpos. Esa es una teoría que manejan algunos. Siempre con los países africanos, el caso también de Haití, nosotros pensamos, bueno, cuando todo esto comenzó, ¿qué va a suceder con ese país en donde hay un sistema sanitario tan débil, en donde hay una situación de promiscuidad, donde hay una pobreza tan extrema y en donde es tan difícil mantener la distancia social, en donde incluso no hay esa costumbre en buena parte de la población sobre el respeto a las normas de higiene? ¿Qué va a ocurrir con ese pueblo? Con un virus que se transmite de manera tan fácil. Sin embargo, hasta ahora no se puede decir que Haití ha sido uno de los países más golpeados por el coronavirus, gracias a Dios, pero hoy está en una situación de dificultad y eso se le atribuye a unas nuevas variantes del coronavirus que están allí presentes. En el caso de República Dominicana, no tenemos la certeza de que eso no está aquí entre nosotros y de que esto que estamos viviendo no está relacionado con esas variantes. Todavía no sabemos eso. Por eso decíamos, hay que mantener siempre la vigilancia y hay que tener cierta prudencia, porque hay algo que tú no puedes evitar. Y es, si te expones, lo más seguro es que el contagio se acelere, que es lo que ha ocurrido entre nosotros después de haber tenido un tiempecito en una situación más o menos bajo control. Pero ahora esto se torna difícil y es probable, por eso es que se entiende la medida que acaba de tomar el gobierno. Si no se anda con tiempo, entonces el Gran Santo Domingo puede ser un gran criadero de coronavirus, y de ahí a que se esparza por todo el territorio nacional sería cuestión de tiempo. Por tanto, la decisión, aunque un poco dolorosa, implica un paso atrás, una marcha atrás, pero no hay de otra. Volvemos entonces a tener toque de queda a partir de las 8 de la noche, con 3 horas adicionales para llegar a nuestros hogares, con alguna resistencia para las reuniones en sitios públicos, precisamente para evitar que el contagio siga avanzando. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en un momentito.